Hoy vamos a hablar de un monumento que, si lo miras bien, casi parece que te dice, mira, yo no necesito cemento. Hablamos, como no, del Acueducto de Segovia, una obra de ingeniería romana, vamos, icónica es poco. Pero es que además esconde un secreto, y uno bastante complejo. Venga, vamos a meternos de lleno en este puzzle. A ver, y los datos que todo el mundo conoce son los que lo convierten en una auténtica leyenda, ¿no? Casi 2000 años de historia, 167 arcos de granito, pero la clave, lo que de verdad te vuela la cabeza es esto. Cero argamasa. Nada de cemento, nada de mortero. Las piedras, los sillares, encajan a la perfección, por pura precisión y por la fuerza de la gravedad. Es que es como un Lego de piedra, pero a una escala monumental, y que ha aguantado de todo. Y bueno, aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. A ver, ¿qué fueron los romanos? Eso lo sabemos todos, ¿no? Claro. Pero, ojo, pasar de decir los romanos a ponerle un nombre y sobre todo una fecha, eso ya es otra historia, mucho más complicado. Y de ahí sale la gran pregunta, la que ha provocado ríos de tinta y décadas de debate. ¿Quién exactamente dio la orden de construir esta maravilla? Pues el origen de todo este lío está, curiosamente, en algo que ya no está. A ver si me explico. El acueducto, en su día, tenía una especie de placa inaugural, por así decirlo. Unas letras enormes de bronce clavadas en la piedra. Pero claro, esas letras desaparecieron hace siglos. Se las llevaron. ¿Y qué nos queda? Pues solo los agujeros donde estaban puestas. Unas marcas en el granito como las cicatrices de una firma que el tiempo ha borrado. Y, claro, al no tener esa firma, pues se abrió la veda. Empezó un debate histórico que es, la verdad, fascinante. Los investigadores han tenido que seguir pistas muy distintas, y cada pista, claro, les ha llevado a una conclusión diferente. Es que es casi como un CSI, pero sobre granito. Una auténtica investigación forense. Y las conclusiones, bueno, es que son para todos los gustos. Fíjate, por un lado, la ficha oficial de la UNESCO lo data en el 50 a.C. Luego, durante muchísimos años, la teoría que más sonaba, la que se basaba en los agujeros de las letras, lo ponía en el 98 después de Cristo. Pero es que de repente, en 2016, ¡zas!, aparece una nueva prueba arqueológica y nos mueve la fecha otra vez, hasta el 112 o por ahí. Un auténtico baile de fechas que ya te dicen lo lioso que es todo esto. Aquí es donde chocan dos formas de investigar, dos mundos. Por un lado tenemos la epigrafía, es decir, el estudio de las inscripciones. Un experto, Geza Al-Foldi, se dedicó a analizar la posición de cada agujero para intentar adivinar qué letras faltaban, y su reconstrucción apuntaba al emperador Domiciano. Pero por otro lado está la arqueología, pura y dura. Excavas y, ¿qué encuentras? Una moneda. Y esa moneda, encontrada junto a los cimientos, dice que la obra es más tardía, de la época de Trajano o Adriano. Entonces, ¿a quién hacemos caso? ¿A los agujeros o a la moneda? Pero, un momento, justo cuando parece que toda la discusión es sobre la fecha original, llega una nueva idea que lo pone todo patas arriba. A ver, ¿y si nos estamos haciendo la pregunta equivocada? ¿Y si el monumento que estamos viendo hoy no es del todo el que construyeron los romanos? ¿Y si la clave no está solo en el origen, sino en todo lo que ha pasado después? Y aquí es donde entra en escena una figura clave, el ingeniero Isaac Moreno Gallo. Su enfoque es distinto. A él no solo le preocupa quién lo hizo, sino qué es exactamente lo que tenemos delante, qué ha sobrevivido de verdad. Y su conclusión, os lo adelanto, es un auténtico jarro de agua fría para esa imagen de postal que todos tenemos del acueducto. Pues resulta que una parte enorme no es romana. Ojo a esto, según los análisis de ingeniería, todo el canal de arriba por donde iba el agua es una reconstrucción. El sitio original de donde cogían el agua, ni idea, no se sabe. Los depósitos para limpiar el agua, los decantadores, tampoco son romanos. Y es que incluso docenas y docenas de arcos se han reconstruido después. La idea clave es esta. El acueducto que vemos hoy ha cambiado, y mucho. Es que la historia del acueducto es una historia de supervivencia. Fíjate. En el 1072 lo destrozaron en parte. Luego, a finales del siglo XV, los reyes católicos tuvieron que hacer una reconstrucción a lo grande. Y a partir de ahí ha sido un no parar de reparaciones y apaños durante siglos. Hasta le metió en tuberías de hormigón y acero en el siglo XX. Vamos, que ha estado en obras de una forma u otra casi toda su vida. Y todo esto nos lleva a un concepto que es clave. El canal fantasma. El specus, que es el nombre técnico del canal por donde iba el agua, el original romano, sencillamente no existe, ha desaparecido. Lo que vemos en lo alto es una reconstrucción, y esto es fundamental, porque si no tienes el canal original, es imposible saber qué forma tenía, qué inclinación, ni cuánta agua podía llevar. Es decir, la pieza más importante para que todo funcionara se ha perdido. Así que al final, el acueducto es como un collage, una obra hecha de muchas épocas.
A ver, la base de piedra romana original está ahí, y es espectacular, eso nadie lo niega. Pero luego tienes una parte enorme de arcos y soportes que se han reconstruido. Y lo más importante, todo el sistema que llevaba el agua es posterior a los romanos. No es una foto fija de hace 2000 años que va. Es más bien como una película muy larga de cambios, reparaciones e intervenciones. Vale, después de todo este recorrido, vamos a poner un poco de orden, ¿no? Con toda esta información sobre la mesa, ¿qué sabemos seguro y que sigue en el aire? Vamos a separar el grano de la paja, los hechos de las teorías. Vamos a ver lo que sabemos con certeza, que es una obra romana, de la época del Imperio, punto, que está hecho con bloques de granito sin argamasa, comprobado, y que en su día tuvo una inscripción de bronce, también. Ahora, lo que sigue siendo un misterio, ¿qué emperador exacto lo mandó construir y en qué año preciso? El nombre del arquitecto, ni idea. El texto original de la inscripción, imposible saberlo. Y sobre todo, qué porcentaje exacto es romano y qué es reconstruido, eso todavía se está estudiando. Y quizá la conclusión más inteligente, o al menos la más honesta, sea esta. Es una frase del ingeniero Isaac Moreno Gallo que resume a la perfección cómo se debería investigar. Cuando la razón dice que no se sabe, lo más científico es decir que no se sabe. Es que es así de simple. Ante la falta de pruebas, lo más riguroso no es inventarse una respuesta, es aceptar que no la tienes. Reconocer que no sabemos algo es, en realidad, una forma de saber mucho. Al final, el caso del acueducto de Segovia nos enseña a mirar los grandes monumentos con otros ojos, a no verlos como reliquias congeladas en el tiempo, sino casi como organismos vivos, que han ido cambiando y transformándose con la historia. Y claro, te deja pensando cuántas otras maravillas del pasado, cuántos de esos monumentos famosos que creemos conocer no son exactamente lo que parecen. ¿Qué otras historias de destrucción y reconstrucción se esconderán a plena vista?